Estaba yo orando, pidiendo al Señor que me indicara qué mensaje compartir en esta fecha especial, 30 años, y obviamente, mis hermanos, también le damos las gracias a cada uno de ustedes por su servicio, por su amor al Señor, por sus oraciones, por su colaboración, por su apoyo, por su constancia, por su compromiso para con Cristo, porque están con nosotros. Y hay hermanos que a través de estos años se han ido integrando y han estado trabajando con mucho ánimo, con mucho gozo. Lo he visto, hermanos que pues se han consagrado al Señor, familias que Dios ha bendecido. Entonces, de parte de un servidor, muchas gracias. Dios les siga bendiciendo. Y estamos en 30 años. ¿Qué viene más adelante? Solo Dios sabe. Lo que sí sabemos es que tenemos que ser fieles al Señor, ¿verdad? Predicando, que es el Evangelio de Cristo. Esa es la razón de ser de la iglesia. Para eso existimos, para dar a conocer las buenas noticias de salvación. Así es que gracias, queridos hermanos, por todo su apoyo, y aquí seguimos. Entonces, primeros 30 años hasta que Cristo venga por nosotros, y esa será una bendita esperanza y una gran sorpresa. Pero mientras Él viene, tenemos que seguir compartiendo, como dice el título de este sermón, la preeminencia de Cristo, la preeminencia de Cristo. Entonces, Colosenses 1, síganme por favor en los versos solamente del 13 al 23. Colosenses 1, del 13 al 23, dice de la Escritura, habla de Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, está hablando de Cristo, ¿verdad?, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, y para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Padre, rogamos tu dirección, y en esta ocasión tan especial, Señor, pues que tu Espíritu Santo nos siga fortaleciendo y guiando a toda verdad, y también capacitando para proclamar, Señor Jesucristo, tu preeminencia. Bendícenos, perdona por favor toda ofensa, todo pecado, y Señor, pues estamos delante de tus ojos, delante de tu presencia. Sigue siendo con todos los aquí presentes, en el nombre de Jesús lo rogamos, amén. ¿Qué problemas había en la iglesia de Colosas? Que Pablo está dando instrucciones sobre cómo resolver estas situaciones, porque se habían infiltrado en esa zona, en la iglesia de Colosas, se había infiltrado lo que se llama un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Es una mezcla, es una combinación de ideas y de prácticas filosóficas o religiosas. Entonces, en esta iglesia cristiana se habían infiltrado los llamados gnósticos, ¿verdad? Era una secta que existía en ese tiempo, pero estaban causando problemas a la iglesia cristiana, dándoles o diciéndoles, sí, Cristo es el Salvador, pero también necesitamos algo más para la salvación, les aportamos un conocimiento secreto para que tengan ustedes un conocimiento y una revelación especial de Dios. Esos eran los gnósticos, pero tenían una mezcla también, un sincretismo, como hoy la religión popular es un sincretismo, una mezcla de religiones, de ideas, de otras filosofías,
Pero hoy por hoy, mis hermanos, tenemos también algo semejante en las iglesias cristianas evangélicas. Hay un sincretismo. Se ha dejado la pureza de la verdad de Cristo. Y las iglesias se han ido desviando poco a poco, tomando prácticas de misticismo oriental, de meditación trascendental, de mundanalidad, de un materialismo, de muchas supersticiones religiosas, pseudobíblicas, conocimientos secretos, según esto, y se ha mezclado con la verdad del cristianismo. Y muchos hermanos, sin saberlo, así están. Tienen toda una mezcla. Y no se han dado cuenta, muchos de ellos, de que se ha perdido la figura central que debe de ser en la iglesia de Cristo. Muchas actividades, nuevas experiencias, nuevas modas, nuevas promesas que les dan a las personas que se congregan. En fin, cuando se aparta uno de la preeminencia de Cristo, mis hermanos, comienza entonces uno a tomar muchas cosas, porque comienza a haber vacíos en nuestra vida. Y como vamos a ver en esta carta, Cristo es la plenitud de la deidad. Toda la divinidad está en Cristo. O sea, Él es suficiente para vivir plenamente aquí y después en la eternidad. Pero cuando desconocemos a Cristo, quién es Cristo, su poder, comenzamos a tener mezclas, como vimos la semana pasada, en nuestra forma de pensamiento. Muchas mezclas debido a que no estamos discerniendo la persona y el poder de Cristo Jesús. Ahora, le voy a decir algo, y este es el gran problema que ahora tenemos en las iglesias. Muchas personas que profesan ser cristianas, lo único que tienen es una religión externa, de apariencia. ¿Por qué? Le voy a decir muy sencillo, porque no le están dando a Cristo la preeminencia. Esto es lo que está aquí refutando Pablo. Hermanos, hay muchas ideas, se está infiltrando, por ejemplo, el judaísmo con sus rituales del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en toda esa mezcolanza tienen a Cristo como un apéndice, como dijéramos, como una llanta de refacción por si se poncha una llanta. Ese es el problema con muchos cristianos. Cristo es su llanta de refacción. No, Cristo es el piloto. Pero cuando no entendemos eso, entonces, mis hermanos, por eso hacemos ineficaz la vida cristiana. Y hay tanto falta de vigor, de aliento, de gozo, de paz en el pueblo de Dios. 30 años no ha sido sencillo. Y aquí hemos perdurado con la doctrina del Señor, es solamente por su gracia, nada más. Yo en lo personal, atraviesa uno, enfrenta y escucha y le vienen muchas propuestas para las iglesias, mega iglesias y aquí y allá. Y son tentaciones porque muchos pastores han cedido porque quieren tener una mega iglesia y cambian muchas cosas. Se vuelven empresas. Y lo único que gana es gente carnal. Y a la gente carnal, para que permanezca en sus iglesias, tienen que usar la carne, si no se les van. Nosotros no necesitamos de eso. Tenemos que enseñarles quién es Cristo y que vivan para Él. Eso es suficiente para el creyente. Entonces Pablo está escribiendo, y vamos a ver algunas verdades, mis hermanos. ¿Por qué Cristo merece la preeminencia? Hay hermanos que todavía dicen, pues a Cristo le doy un segundo, un tercer lugar, pues Él me entiende. No, sí te entiende y están mal. Porque el único lugar que Cristo merece y que Él acepta es, número 1, no hay otra. Y si tú no le estás dando a Cristo el primer lugar en todas las áreas de tu vida, estás jugando a la religión y al cristianismo y a la iglesita. Esa es la verdad. Y nos estamos engañando a cada quien a sí mismo. Entonces, ¿por qué Cristo merece el primer lugar? Ahora, ¿qué significa la palabra preeminencia? Bueno, la palabra preeminencia significa delante de, antes de. Preeminencia significa sobresalir. Entonces, Cristo sobresale. Cristo es antes de, Cristo va delante de. Preeminencia significa superior. Preeminencia significa lo más importante. La preeminencia significa, haciendo un resumen, Jesús es primero en todo. Sencillo. Jesús es primero en todo. Somos llamados a darle la preeminencia a Cristo Jesús en todas las cosas. Entonces,
Tenemos que honrarle y darle ese primer lugar a Cristo, ese primer lugar que Él merece, porque Él es Dios, Él es Creador, Él es Salvador, Él es el Rey del universo. Tenemos que reconocer que no hay nada más importante en esta vida que Cristo y que vivir para Él. Y ahí es donde muchos se atoran, porque piensan que el sentido o la razón de la vida es uno. No, no somos nosotros. No se trata de nosotros. Se trata de Cristo, de su gloria, de vivir para Él. Y cuando entendemos esto y lo practicamos, le hallamos sentido a la vida, propósito y gozo, a pesar de lo que enfrentemos en este mundo caído. Déjeme hacer esta pregunta. ¿Reconoce usted que Jesús es lo más importante en su vida? ¿O es algo importante? Él debe ser lo más importante. Por eso tenemos que honrarle. Jesucristo no admite entonces un segundo lugar ni un tercer lugar. Cuando no le damos a Él el primer lugar que Él merece, ¿sabe qué? La vida cristiana no funciona, punto. Por eso hay tanto cristiano aburrido y carnal y materialista, porque no le está dando a Cristo el primer lugar en su vida. Por eso hay muchos, por ejemplo, muchos creyentes, entre comillas, en Estados Unidos, famosos, cantantes, pastores, que están abandonando la fe, y ellos le llaman, ¿cómo le llaman? Usan una palabrita muy de moda, muy actual. Estoy deconstruyendo mi fe. Te estás volviendo apóstata. Eso es en buen romance. Es que estoy entendiendo y investigando y otra vez. Lo que están diciendo es que no han encontrado la satisfacción y el gozo en Cristo. Y abandonan la fe y ponen sus tweets y ya dejé el cristianismo y en fin. No han entendido la plenitud y no han experimentado la plenitud y el gozo que hay solamente en Cristo, solamente en Él. Si no, mis hermanos, ¿saben qué? La religión, por eso, se vuelve uno religioso. Y el religioso se aburre. Y el religioso comienza a andar por aquí y por allá porque no encuentra la estabilidad y la firmeza en Cristo Jesús. Ahora, otra cosa. Satanás busca que usted no le dé la preeminencia a Cristo. Satanás está contento mientras usted le dé un segundo o un tercer lugar a Cristo. Fíjese, ¿sabía eso? Él, feliz, entre comillas, feliz de la vida. Porque Satanás entiende que el cristianismo Cristo es primero. Por eso Jesús dijo, sígueme. Nunca Jesús dijo, yo te voy a seguir, a ver qué opinas, qué piensas. No, es, Señor, yo te sigo. Satanás no quiere que usted le dé la preeminencia a Cristo. El mundo no quiere que usted le dé la preeminencia a Cristo. El mundo le va a poner atracciones, tentaciones, distracciones, presiones, las situaciones de la vida y problemas. Es que, Señor, hay este problema y pues ahorita te descuido a ti porque... Y hermanos, nuestra vida entonces es un caos. Y nuestra carne, la antigua naturaleza, tampoco quiere que usted le dé la preeminencia a Cristo. La carne le va a poner muchos pretextos. Pues date un tiempecito, pues tú te lo mereces, tú esto, tú lo otro. Ay, Dios entiende. La naturaleza carnal. Entonces tenemos, hermanos, Satanás que no quiere que le demos la preeminencia a Cristo. El mundo que tampoco quiere. Y la naturaleza carnal que no quiere que le demos la preeminencia a Cristo Jesús. Entonces, el verdadero discípulo de Jesucristo le da la preeminencia a Cristo. Tarde o temprano lo tiene que entender. Mateo 6:24. Dijo Jesús, aquí muy claro en el Sermón del Monte. Mateo 6:24. No podéis que servir a dos amos. Porque el que pretende servir a dos amos, con uno queda mal. Mateo 6:24, dice entonces aquí el Señor Jesucristo, ninguno, y cuando Él dice ninguno, es ninguno, usted no es la excepción, Algunos piensan, sí, yo sí puedo servir a dos amos, yo soy la excepción, sí, ¿cómo no? Jesús dijo entonces, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Y aquí nos da la razón, ¿por qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay gente que se mata trabajando a las horas, trabajando. ¿Y cómo está tu comunión con Cristo? Pues es que no tengo tiempo. ¿Sabes el problema? Ahí está la red, no le busques más. Mientras tú no aceptes que tienes un corazón materialista, que está haciendo del dinero un ídolo, vas a seguir teniendo problemas toda la vida.
hasta que entiendas que no puedes servir a dos amos y que vas a tener que renunciar a uno de ellos. O renuncias a Cristo o renuncias a tu ego. No hay más. Si tú piensas que te la medio vas a llevar así, fracaso seguro. No podemos servir a dos señores. Tenemos que entender entonces que Jesús tiene la preeminencia, el primer lugar sobre todas las cosas, no sobre algunas. Todas las áreas de tu vida tienen que ser rendidas a Cristo. Aquello que tú retengas te va a causar problemas tarde que temprano. Entonces, segundo lugar, tenemos que entender que Jesús tiene la preeminencia. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, número uno, tenemos que conocer quién es Cristo, y es lo que hace Pablo aquí. Regresamos a Colosenses. Para que los colosenses entendieran por qué hay que darle la preeminencia a Cristo, él comienza dándoles a entender, a conocer quién es Cristo. Entonces, nosotros tenemos que conocer quién es Cristo, porque usted no va a poder amar a un desconocido o una desconocida. Usted ama a alguien que conoce. Entonces, vamos a entender por qué tenemos que adorar, amar, confiar en Cristo Jesús y darle la preeminencia. Bueno, número uno, porque Jesús es preeminente porque Él es Dios mismo. Jesús es Dios mismo. Cuidado con las sectas. Y una característica de una secta la podemos identificar cuando no le dan esta preeminencia a Cristo. O sea, no quieren reconocer que Cristo es Dios. Ahora, los sectas como los testigos de Jehová, los mormones, los sabáticos y otras sectas dicen que Jesús fue un ser creado. No. Dicen que Jesús fue un ángel creado. Tampoco. Y lo que estaban proponiendo los agnósticos era que Jesús era una especie de emanación espiritual que sale de Dios. Una emanación, pero no Dios. Como dicen los testigos de Jehová en sus herejías, ponen a Cristo, cuando hablan de Cristo como Dios, lo ponen con D minúscula. Y si usted analiza una Biblia que es una Biblia adulterada de la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras de los Testigos de Jehová, es una obra adulterada. Cuando usted lee Colosenses en la versión tergiversada de los Testigos de Jehová, cuando dice que Cristo creó todas las cosas, ellos ponen entre corchetes otras. Cristo creó todas las otras cosas, y lo ponen varias veces. No, eso no aparece en los originales, la palabra otras. ¿Por qué lo ponen así? Para que piensen que Cristo nada más creó unas cosas. Cuando es muy claro en Colosenses que dice que Jesús creó todas las cosas. Pero llegan a este extremo de corromper la Biblia, o su Biblia, ¿verdad?, que es la que usan, y entonces así aparentemente Cristo no es Dios. No, Cristo es Dios con D mayúscula. Tampoco, como dicen los mormones, que Cristo en un momento dado como ángel o arcángel era hermano de Satanás, tampoco es una tontería. No. Colosenses 1:15. Cristo es la imagen del Dios invisible, la imagen del Dios invisible. Vamos a algunos textos. Juan 1:18. Para comprobar, según la Biblia, que Cristo es Dios con D mayúscula. Y es Dios todopoderoso. No solamente Dios poderoso, sino Dios todopoderoso. Colosenses 1:18. A Dios nadie le ha visto. Juan 1:18, sí. Juan 1:18, perdón. Dice aquí, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Cristo ha dado a conocer al Dios invisible, porque nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Pero cuando Cristo bajó, Él hizo visible en su persona al Dios invisible. Por eso dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9, vámonos rapidito con estos textos. Juan 14:9, dice aquí, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos el Padre? Porque Cristo aquí estaba mostrando visiblemente al Dios invisible. ¿Quiere usted conocer cómo es el Padre? Conozca cómo es Cristo, y así al 100%, así es el Padre.
¿Por qué? Porque Cristo es la manifestación, Él es la revelación exacta de Dios Padre. Cristo es la revelación completa y definitiva de Dios. Juan 1:14, Cristo es Dios encarnado. Juan 1:14. Ahora vamos entendiendo la necesidad de por qué Dios se hizo hombre, porque el hombre, si lo ve, cae, se deshace, punto. O sea, tal es la gloria y el resplandor y la potencia de su santidad, que si alguien llegase a ver a Dios, en ese instante es hecho cenizas. Por la perfección moral de Dios, por nuestra pecaminosidad y por el resplandor de su gloria. Si no podemos estar mirando de frente directamente el sol un minuto, se nos deshacen las retinas. Imagínense al creador de ese sol, su gloria, su resplandor, su pureza. Entonces Juan 1:14 dice aquí, y aquel verbo fue hecho carne, Cristo, la palabra, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿qué? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Cómo es el Padre? Lleno de gracia y verdad. ¿Cómo es Cristo? Lleno de gracia y verdad. Cristo es eterno. Colosenses 1:17. Ahora, ¿Cristo tiene los atributos de Dios Padre? Pues sí, ¿por qué? Porque es Dios. Entonces, Cristo en su naturaleza divina siempre ha existido, Él es eterno. Pero en su naturaleza humana, Él fue engendrado, sí, por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Esa es la gran diferencia, en su humanidad. Ajá. O sea, Cristo no fue en la eternidad humano, no, ha sido siempre Dios, pero después de que Él vino y murió y resucitó, Él va a estar con un cuerpo glorificado por toda la eternidad. Colosenses 1:17 dice entonces que Él es antes de todas las cosas. Él es antes. O sea, Él siempre ha existido. Si alguien pregunta en qué momento nuestro Señor Jesucristo comenzó a existir, siempre ha existido. Es un atributo que Él tiene igual que el Espíritu Santo. ¿Cuándo comenzó a existir el Espíritu Santo? Él siempre ha existido porque es Dios eterno, porque es la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuándo comenzó a existir Dios? Es la pregunta de los muchachitos, ¿verdad? La pregunta de los 64,000. Oye, ¿quién creó a Dios y cuándo comenzó a existir Dios? Él siempre ha existido. Él nunca comenzó a existir. Este es un atributo que aquí, hermanos, no lo vamos a entender. Porque esa es una de las características de Dios, que Él es infinito y nosotros somos seres finitos. Usted no puede meter la inmensidad del mar en un pequeño agujero en la arena. No, es imposible. Bueno, pues así es Dios. Podemos entender algo aquí de la eternidad de nuestro Señor, de su infinitud. Pero es lo que nos muestra la Biblia y lo creemos. Entonces Jesús es preeminente porque Él es Dios mismo. Número 2, Jesús es preeminente porque Él es el único Salvador. Colosenses 1:13 y 14 dice que el cual ¿qué hizo Cristo? Nos ha librado, ¿ya? De la potestad, o sea, del poder de las tinieblas. ¿A quién se hace referencia aquí cuando habla de las tinieblas? Al diablo y a todos sus demonios. Porque el diablo tiene un equipo de demonios, de ángeles caídos, que son los que están rondando en el espacio y atacando al pueblo de Dios, a los cristianos, en muchas maneras. Bueno, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, Él nos trasladó del reino de las tinieblas de Satanás al reino de la luz gloriosa de Cristo Jesús. Bueno, ¿por qué Cristo tiene la preeminencia? Porque Él es el único Salvador. Pregunta, ¿cuál es el mayor problema del hombre? ¿Cuál es el mayor problema del hombre? ¿Qué respondería usted? ¿Cuál es el mayor problema del hombre? Pregúntele al mundo y el mundo le va a decir la pobreza, la enfermedad, el sufrimiento, que no tengo suficiente dinero, que no tengo suficiente... No, el principal problema, número 1 del hombre es su propio pecado. Su pecado. Y a veces nosotros queremos arreglar las cosas de otra manera cuando no vamos a la raíz, queridos hermanos. Yo me atrevería a decir que el 99% de los problemas matrimoniales tienen una raíz espiritual, de carácter espiritual. No es el dinero es una obra que se está mostrando ahí como una obra de la carne. La raíz es espiritual. No le estás dando la preeminencia a Cristo en tu vida.
Y por eso no estás en paz con el Señor, y por eso no estás en paz con tu esposo, ni con tu esposa, ni con tus hijos. Piénselo y va a ver. ¿Por qué no está feliz en la vida? Siempre hay un problema y pasó esto y aquí, el sufrimiento, el dolor. ¿Por qué no? Veíamos la semana pasada cómo Pablo era un hombre contento, no conformista, contento. Porque él podía decir de raíz, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo tiene la preeminencia. Entonces, acciones salvadoras de Cristo a nuestro favor. Por eso le damos la preeminencia. Número 1, versículo 13. Porque Él ya nos ha liberado, mis hermanos, nos ha librado, nos rescató ya del poder, de la culpa y de la sentencia del pecado. Número 1, esta acción salvadora de Cristo. Por eso Él es el único. ¿Por qué nos libró del poder del pecado, de la culpa del pecado y de la sentencia del pecado? ¿Cuál era la sentencia del pecado? Pasar una eternidad separados de Dios. Pero Jesús nos libró de eso y ahora nos permite tener eternidad con Dios. Amén. Bueno, nos ha librado. 2, Jesús nos ha trasladado. Versículo 13. ¿De qué nos trasladó? De un ambiente de tinieblas. ¿Sabe? Dice el apóstol Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Todo el mundo está bajo el maligno. Eso la gente no lo sabe. Ay, ¿cómo cree, por favor? Si yo soy una persona buena, si soy una persona moral, aquí estás bajo el maligno. El maligno ha cegado tu entendimiento. Por eso no entiendes el evangelio. Piensas que te puedes salvar por tus buenas obras o por tu religiosidad o porque te lo mereces. No, no, no. Te mereces el infierno igual que yo por haber pecado contra Dios. Pero Cristo nos trasladó, o sea, nos transportó como éramos esclavos, éramos cautivos, como cuando los judíos, los israelitas, estaban cautivos en Egipto. Dios envía a Moisés y lo que hace a Moisés es que librarlos, ¿verdad?, de esa esclavitud y opresión del mundo y de Faraón y de Satanás, y los traslada. Ahora, no los deja vagando a su criterio ahí en el desierto. El propósito de Dios fue llevarlos a la tierra prometida que representa la vida abundante en Cristo Jesús. Nos traslada a otro reino, mis hermanos, del reino de Satanás al reino de la luz de Cristo. Y el reino de Dios, dice, no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el poder del Espíritu Santo. Y además ese reino en el cual ya estamos ahora será un reino también eterno. 3, ¿por qué Jesús merece la preeminencia? Porque nos ha redimido y el precio fue su sangre. Versículo 14, en quien tenemos, en Cristo tenemos redención, o sea, rescate por su sangre y además el perdón de pecados. Redimir significa exonerar a un prisionero del pago del rescate. Es decir, Cristo pagó el precio. Había un precio que pagar para rescatarnos a nosotros, los esclavos del pecado. Cristo pagó ese precio. ¿Cómo lo pagó? Número 1, con su obediencia perfecta a la ley de Dios. Hermanos, por eso no hay nadie como Cristo. ¿Quién puede decir, durante toda mi vida he hecho la voluntad de Dios al 100%? Nadie puede decir eso. Nadie. Bueno, ni aun los hombres de Dios, ni Abraham, ni Noé, ni Moisés, ni David, ni Gedeón, ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles, excepto Cristo. Él siempre obedeció al Padre. Dice, yo siempre hago la voluntad de mi Padre. Y también, ¿por qué o cómo pagó Cristo el precio? Con su muerte. Nosotros merecíamos la muerte eterna, pero Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Fuimos ya libertados, mis hermanos. Ya no estamos bajo el dominio ni del diablo, ni de sus huestes, ni del pecado. Luchamos con el pecado, sí, todavía, pero él ya no tiene poder para estarnos ahí sujetándonos y haciéndonos gente viciosa y gente esclava y gente atada a muchas cosas. Nos ha perdonado además. ¿Cuánto nos ha perdonado Cristo? Todos los pecados, pasados, presentes y los que se van a acumular lamentablemente. Todo ya lo perdonó. La sangre de Jesús. ¿Qué significa perdonar? La palabra perdón significa enviar fuera, soltar, cancelar una deuda. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Ha enviado fuera todos nuestros pecados y los lavó con la sangre de Cristo. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros con el perdón? Soltó, porque el pecado nos ataba.
Y viene Cristo y nos libera y suelta aquellas cosas que nos estaban atribulando, nos estaban amargando la vida, nos estaban haciendo viciosos a muchas cosas. Él nos libera, Él suelta. Por eso el creyente, una de las grandes bendiciones es saber que ya eres perdonado, que no tienes por qué estar viviendo atado a nada ni a nadie del pasado o alguna cosa que tú hayas hecho o te hayan hecho. El Señor ya te soltó, te liberó. Y además Dios canceló la deuda. ¿Cuánto le debíamos a Dios? ¿Y qué hizo el Señor? A ver, tu libretita, me debes esto, y estas son tus ofensas. Y todo eso Cristo dice que lo pagó en la cruz. Colosenses 2. Colosenses 2, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, ahí estaban las demandas. Las demandas justas y legales contra usted y contra mí, que nos decían, esto es lo que ha hecho fulanito, fulanita de tal, y por eso merece el infierno, la ira de Dios, para siempre. Por eso aquí que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario Dios nos dio perdón eterno. Amén, hermanos. La sangre de Cristo. Ahora, ¿está usted experimentando esta salvación? Y también dice que nos reconcilió, Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, obviamente las que están en el universo, en la tierra y debajo de la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo nos ha reconciliado con el Padre. Ahora, la Biblia nos enseña que todo hombre y mujer es un enemigo de Dios. Estábamos en enemistad con Dios por causa de nuestras rebeldías y pecados. Todos. Alguien dice, pero yo soy creyente desde chiquito, yo nací con Dios. ¿Dónde aprendió esa tontería? Eso no lo dice la Biblia. No, pero Dios siempre ha estado conmigo. Mira, una cosa es que Dios derrame su gracia común sobre justos e injustos, ¿verdad? Y otra cosa es que tú digas que Dios siempre ha estado contigo, porque eso no es cierto. Dios está contigo hasta que tú te reconcilias con Él, porque lo has ofendido, te has vuelto rebelde contra el Señor. Sí, aunque tú te sientas que eres muy bueno, muy buena, no, eres un enemigo. Hasta que Cristo viene a tu vida y Él derrama su sangre y le pides perdón, eres reconciliado con Dios, solamente. Antes, no. Aún seas un evangélico que puedes tener todos los años en la iglesia, si tú no te has reconciliado con Dios, estás perdido. Dios no hace la paz para que sigamos siendo rebeldes. ¿Entendemos eso? En la reconciliación hacemos la paz. Cuando tú tuviste un problema con alguien y no te hablas y se enojaron, se molestaron, etcétera, etcétera, pues tiene que haber una reconciliación. Y alguien tiene que reconocer y pedir perdón. Y ese no es Dios, ¿eh? Hay quien dice, a ver, yo estoy bien solo hasta que tú me pidas perdón y hasta que tú me expliques el porqué, Pues, ¿qué nos creemos? ¿Qué nos pensamos? Hasta que vamos humildemente. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, como el hijo pródigo. Nos reconciliamos con Dios. ¿Y qué hace el Padre? Nos da un gran abrazo. Nos muestra su amor, no su rechazo. Pero eso no significa libertad para seguir siendo rebeldes y desobedientes, sino para que participemos de su vida y de su santidad en una dulce y gozosa comunión con Dios. ¿Está usted peleado con alguien en esta tarde? Reconcíliese. ¿Qué le cuesta? Mi orgullo. ¿Cómo yo voy a reconocer que me equivoqué? No, nunca en la vida. Ese orgullo del tamaño del sol es lo que te está ocasionando problemas. Por eso Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso, solo entonces para tu alma, no antes. Hemos sido reconciliados, por eso Él tiene la preeminencia. Hemos sido reconciliados porque Él es creador. Ya estoy por concluir. Verso 17, verso 16 al final. Y todo fue creado por medio de Él, ¿qué? Y para Él.
El universo fue creado por Cristo. Ahora usted puede leer Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿sabe usted que en esa creación Cristo es co-creador? Podríamos decirlo, sí. Y también, ¿quién? En Génesis 1:2 vemos que el Espíritu de Dios ya también estaba ahí moviéndose sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿quién fue el creador del universo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Dios Trino. Amén. Son situaciones, yo sé, muy profundas y difíciles de entender, pero eso es lo que vamos viendo a través de la Escritura. Entonces, dice aquí que Cristo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, Jesús existió antes de la creación, sí, porque Él es Dios eterno. Él existió antes que fueran creados los ángeles, por supuesto, porque Él los creó. Entonces, Cristo nunca ha sido un ser creado, porque Él es creador. Y por lo tanto Él merece, cuando habla del primogénito, los testigos de Jehová aquí tuercen este texto y dicen, ya ve, Él fue el primero en ser creado. No. Primogénito aquí en esta palabra griega significa que Él es lo más importante en todo el universo. Habla de rango, de importancia, no el primero en ser creado, Él es eterno. Es decir, ¿qué es lo más importante en todo el universo, más allá de tu pequeño sistema solar de la carne? Es Cristo. La vida se trata de Él. Y fuimos creados para Él, para hacer su voluntad, para agradarle. Jesús creó todas las cosas. Y todas las cosas existen para Él. Ahora, si quieres tú saber cuál es el propósito de tu vida, vive para Cristo. 2 Corintios 5:15, ¿qué dice el apóstol Pablo? Y aquí el apóstol Pablo está hablando precisamente de esa reconciliación. 2 Corintios 5:15, y él dice, bueno, verso 14, porque el amor de Cristo, ¿qué? El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, murieron al pecado y a sí mismos, ¿sí? A su egoísmo. Y por todos murió, verso 15, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, Cristo es nuestro propósito supremo. Existimos para Cristo, vivimos para Cristo. Cristo es el sustentador de todas las cosas, Colosenses 1:17. ¿Sabes? Aunque los científicos si quieran interpretar, inventar muchas leyes pero es algo maravilloso y sorprendente. ¿Cómo es que un científico dijo el universo fue creado para que el ser humano pudiera tener vida? Pues sí, hombre, qué descubrimiento y qué sorpresa. Hay una perfecta armonía en todo el universo, ¿Quién controla ese universo? Cristo. No las leyes de la física, es Cristo. El hombre en su altivez y en sus vanos razonamientos le quiere checar a ciertas leyes, pero ¿sabes? Ok, vamos a hablar de leyes. ¿Quién puso las leyes? ¿Que nacieron solitas de la nada? Pues claro que las puso Cristo, y Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Todas las galaxias, que son, según los científicos, millones y millones de galaxias, toda esta armonía en el universo es sustentada solamente por la palabra de Cristo Jesús. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, incluyendo tu vida, tus hijos, tu trabajo, ¿por qué estás respirando ahorita? Porque Él te está dando el permiso de respirar. Nada más. Porque ahorita está tu corazoncito latiendo, porque Él hace posible que tu corazón lata. Y así todas las funciones en nuestro organismo, porque Cristo sustenta todo. Todas las cosas son sustentadas por Él. ¿Por qué o cómo puede funcionar tu trabajo, tu familia, tu matrimonio? Permite que Cristo sustente tu hogar. Ríndeselo a Él. Ríndele tu vida, tu matrimonio, tu joven. Ríndele tu carrera a Cristo. ¿Con quién te vas a casar? Pregúntale al Señor. Señor, tú tienes un plan. No seas sabio en tu propia opinión. Confía en Dios. Dice aquí entonces que Cristo sustenta todas las cosas. En Él subsisten. Saben, a veces nuestras vidas, quizás fue alguna vez a un circo y vio a alguno de los participantes ahí que estaban con
diversos objetos, ¿verdad? Y por aquí, por allá, y tenían 5, 6, 8, y estaban ahí haciendo malabares. Y me recuerda la vida de muchos cristianos así, están haciendo malabares, cada día es un malabar en su vida. Sienten que si dejo esto tantito, si yo le suelto esto al Señor, mi vida va a ser un caos. No, por eso tu vida es un caos. Porque tú estás manejando todas las piezas de tu vida. Tú te sientes el que todo lo puedes. No. Todas las cosas en Él subsisten. Dios no se equivoca. Dios no falla. Él es amor, Él es sabio, Él es poderoso y Él es soberano. Y Él en su providencia tiene poder para controlar todas las situaciones de la vida. ¿Por qué siempre andas de nervios, con los nervios de punta? Porque no confías en la suficiencia de Cristo. Y no estoy diciendo que con esto evadamos nuestra responsabilidad. Jesús hizo todo y Él lo controla todo y Él lo sostiene todo en orden y armonía. Cuando estaba Génesis 1 dice que la tierra se volvió desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque ahí Satanás metió la cola. Quiso ser Dios. Y nosotros, aunque no lo decimos así, pero queremos tomar el papel de Dios. Es que sin mí, ¿qué? ¿Sin ti qué? Sin ti la vida sigue. Tan tan. Pero cuando tú rindes tu vida y le das la preeminencia a Cristo, entonces vas a ver cómo las cosas comienzan a tomar su orden, comienzan a alinearse y tú comienzas a bendecir el nombre de Dios. En Cristo está la plenitud. Cristo es la cabeza también, verso 18. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Lamentablemente ahora después del COVID, muchos que profesaban ser creyentes se equivocaron y se fueron, pensaron que no necesitaban la iglesia. La cabeza necesita un cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Cristo es la cabeza y Él necesita, entre comillas, un cuerpo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y estamos para representarle a Él, no nada más para estar escuchando, viendo videos, sino somos el cuerpo de Cristo, todos los días reflejando la preeminencia de Cristo Jesús. Una iglesia entonces que pierde de punto de vista que Cristo es lo máximo y el primer lugar, hermanos, entonces dediquémonos a otra cosa. Cristo es suficiente para todo, para todo. Llámale a tus hijos que están en rebeldía, llámale a tu esposa que está de rejega, llámale a tu esposo que está de necesito. Ponlos en las manos del Señor. Y tú haz lo que a ti te corresponde, ser y hacer. Cristo debe tener la preeminencia. Mis hermanos, que esta nueva etapa que Dios nos permita en su misericordia y en su gracia, antes de que Él venga, que nos encuentre dándole la preeminencia. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, tú tienes la preeminencia, Señor Jesucristo, en todas las cosas. Todo fue creado por medio de ti y para ti. Que aprendamos, Señor, a conocerte, a amarte, a darte las gracias por quién eres tú, por la salvación tan grande que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Y esto nos lleve con un corazón agradecido y dispuesto a vivir para glorificarte, para honrarte, y así, Señor, experimentar tu suficiencia y podamos ver la diferencia, Señor, que existe cuando a ti te damos el único lugar que tú mereces, que es el primer lugar y lo más importante. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Todo lo demás perecerá, pero el que permanece en tu palabra prevalecerá también para siempre. Y, Señor, que como iglesia podamos hacer los ajustes necesarios en nuestra vida en lo personal, para que, Señor, nos caractericemos como una iglesia en donde tú eres lo más importante, en donde tú, Señor Jesucristo, tienes la preeminencia. Señor, yo sé que habrá decisiones, luchas internas en lo personal que nos quieren impedir el que te demos la preeminencia, pero Padre Santo, perdona nuestra rebeldía,
Perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra negligencia y ayúdanos, Señor, porque no sabemos tú ya en qué momento vienes por nosotros y en qué circunstancias nos vas a encontrar. Señor, queremos hacer tu voluntad. Cristo, te reconocemos como Dios, Creador, Salvador, Señor, Soberano y Rey de Reyes. Aquí están nuestras vidas, Señor, rendidas a ti, y por el poder de tu Espíritu, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Lo rogamos en el nombre de aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. En el nombre de aquel que lo dio todo, sin reservas, para purificar a su iglesia y para presentarnos, Señor, limpios y sin mancha delante de tus ojos, para su gloria y para su honra, y para tu gloria, Dios Trino. Amén, Padre.